Muchísimas gracias por venir. Sé que estabais con muchas ganas de que retomásemos las conferencias y nosotros también teníamos muchas ganas de hacerlo. Entonces, una cosa que me gustaría destacar y que no era lo que pensaba ahora decir, pero me parece también muy bonito, es el hecho de que las conferencias del aula abierta de historia local que se vienen organizando desde la Universidad Popular desde hace 10 años también sean un punto de encuentro, que era lo que había. Ahora mismo, es que me daba pena cortarlo, porque el hecho de que sea también un espacio en el que poder compartir, o en el que sabes que se comparte una afición, que es una afición que compartimos todos, nos interesa más o menos la historia local de nuestro municipio, es algo que no podemos obviar, y tenemos además la suerte de tener historia, ¿no? Hay municipios que les toca inventársela, y les toca inventarse atractivos y decorarse. Nosotros ya lo traemos de serie y esa riqueza ya la tenemos implantada, y lo que nos pasa es al contrario, que en muchas ocasiones no la valoramos. Entonces yo creo que este es un bastión dentro de todo esto en el que tenemos la suerte y la oportunidad de reforzar y celebrar también esa historia que tenemos y aprender. Este año es, como pone y como he mencionado, es la décima edición de este ciclo de conferencias, y todo esto viene pues por mucha gente que ha estado implicada y que ya veis en el cartel que hay para este año. Desde la Universidad Popular se intenta que sea variado, se intenta también ir innovando, aunque bueno, la historia es la que es, pero siempre tenemos que estar muy agradecidos a todos los ponentes que de manera voluntaria se implican en este lío y dedican horas y horas y horas para preparar una conferencia de una horita y media, y al final una de las cosas que hablamos es que es bueno dejar a la gente con ganas de más, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecido de que estemos juntos. Seguimos, de aquí ya no paramos hasta el final del curso, y de hecho este año contamos también con la suerte de organizar como complemento a estas conferencias mensuales. Vamos a hacer paseos botánicos, paseos históricos, paseos por el centro, pero también por los jardines mitológicos. De eso ya iremos informando poquito a poco. Contamos con gente formada, gente apasionada, gente cronistas oficiales y que bueno, que tenemos, como digo siempre, se mueven por la pasión por esto, y nosotros tenemos la suerte de poder contar con ellos. Entonces, bueno, también tenemos la suerte de contar por aquí con la concejala de Cultura, María Dávila, que como inauguración, como conferencia inaugural, pues también está aquí y podemos contar con ella. Muchísimas gracias, Fernando, por tu trabajo, porque todo esto lo has hecho tú, y enhorabuena por este trabajazo que has hecho. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, disculpar la asistencia del alcalde, que no ha podido venir por problemas de agenda, pero me consta que se ha puesto en contacto con nuestra ponente, con Alicia, porque la tiene muchísimo cariño y le hubiera encantado estar hoy aquí. Bueno, es un honor daros la bienvenida a esta nueva edición del Aula Abierta de Aranjuez. Este programa, que llevamos a cabo con tanto entusiasmo y dedicación, ha sido y sigue siendo un pilar fundamental de la promoción de la cultura y el conocimiento en nuestra comunidad. El aula abierta es un espacio donde las ideas fluyen, el aprendizaje es constante y la curiosidad encuentra siempre nuevas respuestas. Desde sus inicios, el aula abierta ha tenido como objetivo principal acercar a nuestros ciudadanos a una variedad de disciplinas y temas de interés. A lo largo de los años hemos contado con la participación de académicos, escritores, artistas y expertos de diversas áreas, quienes han compartido su conocimiento y experiencias con todos nosotros. Estos eventos no solo enriquecen nuestra cultura, sino que también nos inspiran a seguir explorando, aprendiendo y creciendo como comunidad. Este año continuamos con esta noble tradición y nos complace enormemente iniciar el ciclo de charlas con una presentación muy especial. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Alicia Pascual Hernández, profesora y profesora y escritora, quien nos presentará su charla titulada Una escuela para mujeres.
La charla de hoy nos llevará a explorar la rica historia y el impacto de la Escuela Nacional de Instructoras Rurales, Onésimo Redondo, una institución que funcionó en Aranjuez entre 1950 y 1980. Esta escuela fue pionera en la formación de mujeres en áreas rurales, brindándoles no solo la educación, sino también la oportunidad de empoderarse y contribuir de manera significativa a sus comunidades. A través de esta presentación, Alicia nos ofrecerá una visión detallada y enriquecedora de cómo esta escuela transformó la vida de muchas mujeres y dejó una huella indeleble en nuestra historia local. Alicia Pascual ha dedicado su carrera a la investigación y difusión de la historia cultural y educativa de España. Su profundo conocimiento y pasión por este tema nos brindará una perspectiva valiosa sobre el papel crucial de la educación en el empoderamiento de las mujeres. Estamos seguros de que esta charla no solo será una oportunidad para aprender y reflexionar sobre nuestro pasado, sino también para inspirarnos y valorar la importancia de la educación y el empoderamiento de las mujeres en la sociedad actual. Agradecemos a todos vuestra asistencia y vuestro apoyo continuo a nuestras actividades culturales. Y sin más preámbulos, les dejo con Alicia Pascual, que disfruten muchísimo de esta maravillosa presentación. Me voy a permitir coger el teléfono, el micrófono otra vez, porque bueno, escucha. Espérate un segundín, ahora ves por qué. Como 10º aniversario, como 10ª edición, las cosas hay que darles valor y hay que celebrar también. Llegar a hacer un programa 10 años consecutivos de calidad y que se mantiene, poder celebrar que se hacen actividades y que se apuesta por ellas y que se cuenta con gente que decide subirse al barco, es algo que hay que celebrar. Entonces, como algo que hay que celebrar también es que tenemos una universidad popular en Aranjuez que está cargada de arte y de artistas, lo que desde el taller de cerámica han preparado un detalle para todos los ponentes de este año. Es solo para los de este año, lo siento, pero es que tienen las manos que tienen y dan para lo que dan. Entonces, bueno, los que no vais a exponer este año, pues bueno, el año que viene a lo mejor hay algo, no lo sabemos, pero bueno, que sentíos como que sentáis también para vosotros. Entonces, la persona que se ha implicado, bueno, aparte de la formadora de cerámica, la persona que con sus manos ha hecho este detalle es Clara, que ha venido aquí para entregarlo y que le ha ocultado porque se conocen que venía a entregárselo. Entonces, bueno, muchas gracias, Clara. Ella... Yo creo que es importante que demos valor también a que las cosas cuestan esfuerzo, a lo que voy. Le ha costado por lo menos 2 meses hacer esta pieza, que va a ir a coger, que la tenemos ahí detrás. 2 meses. De pronto, gente que la ha visto, le han salido muchas novias a esto. Pues por ahora solo para los ponentes, ¿vale? ¿Te ayudo? Es una maravilla. Para nosotros pues es muy representativo de Aranjuez y bueno, pues que lo disfrutes. Muchísimas gracias, Clara, y muchísimas gracias a todo el taller de cerámica, que habéis trabajado todos unidos y además ha sido una sorpresa auténtica. Gracias a todos.
gracias a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿No se me oye? ¿Así? Vale. Bueno, pues decía que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias al señor alcalde de Aranjuez, que como decía María, me ha llamado para disculparse de que no podía venir. Muchísimas gracias a la concejala de Cultura, María Dávila, por estar con nosotros aquí esta tarde. Muchísimas gracias también a Laura y a los miembros de la oposición. Gracias a la Universidad Popular, a Luis y a Fernando por haberme invitado a participar en estas charlas, que además están de cumpleaños. O sea que celebran el 10º aniversario, o sea que muchísimas felicidades. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sé que venís siempre a estas charlas con ganas de escuchar, de formaros, de conocer, en definitiva de aprender siempre. Por eso voy a empezar con unas palabras de la escritora Irene Vallejo, que además de ser bonitas, a mí me lo parece, valoran la formación por encima de todo. Porque según dice, los títulos nobiliarios son un bien de los antepasados. La riqueza es una dádiva de la suerte que la quita y la da. La belleza es efímera, la salud inconstante. La fuerza física cae presa de la enfermedad y la vejez. Pero la instrucción y la formación es la única de nuestras cosas que es inmortal y divina. Solo la inteligencia rejuvenece con los años. Ni siquiera la guerra, que como un torrente todo lo aniquila, puede arrebatarte lo que sabes. Por eso os agradezco a todos que estéis aquí esta tarde. Bueno, yo voy a hablar, como indica el título, de una escuela, y de una escuela que no podía ser de otra manera, porque yo de lo único que puedo hablar un poquito es de educación, en la que he estado trabajando toda mi vida y en la que he investigado. Además, es una historia con la que he aprendido mucho. Es atraída por las historias personales de estas personas que se formaban allí. Yo, que siempre soy una historiadora, que me gustan más las historias personales que los hechos bélicos o los grandes reinados, ha sido muy interesante dedicarme a conocer esta escuela. Me acuerdo que mucha gente me decía, ¿pero dónde te metes? Es un tema complicadísimo. Sin embargo, yo estaba convencida del capital humano que estaba ahí encerrado. Había que conocerlo, me decidí encantada y la verdad es que he aprendido muchísimo. Y es que, como decía en mis investigaciones, siempre me ha interesado más la parte social y humana que la económica y política. Bien, pues esta escuela de la que os quiero hablar esta tarde es muy interesante, muy especial y es una escuela distinta. Es una escuela de instructoras rurales que se creó aquí en Aranjuez en el año 1950, donde ahora está la Academia de la Guardia Civil, y que se mantuvo allí hasta que se cerró en el año 1980. Yo creo que todos los que estáis aquí habéis oído hablar de ella, pero a pesar de todo es bastante desconocida, salvo que la llamaban la de las potreras y que estaba controlada y dirigida por la sección femenina. La historia de esta escuela la recogí hace unos años en este libro que está aquí, blanco sobre azul, La formación de la mujer al servicio de la España rural, 1950-1980, un libro que tenía intención de presentar unos días antes de la famosa pandemia, pero no pudo ser. Pero bueno, afortunadamente la historia está aquí recogida, porque después del magnífico hallazgo de la escritura hace miles de años, se nos abrieron las puertas a esto, a poder conservar los conocimientos, las ideas y los sueños, a expandirlos y hacerlos revivir con cada mirada que se posa en las letras de una página. Y ciertamente, ahora que estamos atravesando tiempos de crisis, de pandemias, de guerras, de incertidumbre, más que nunca necesitamos volver la mirada a los libros, a los renglones del pasado. Por ejemplo,
Yo pienso muchas veces qué hubiera sido de nosotros durante la pandemia sin libros. Un caos, una locura. Estos libros nos salvaron a todos. Como dice también Vallejo, estos cofres de sabiduría que durante cientos de años han permanecido guardados en los palacios, en los conventos, en mansiones suntuosas, ahora están a disposición de todos nosotros. Están en la plaza pública, en el ágora, donde nadie tiene negado el acceso. Pero bueno, yo no vengo aquí a hacer propaganda de mi libro, al revés. Yo he tratado de hacer un breve resumen de lo que era la escuela, de contaros lo que a mí me parece que puede tener más interés y de la forma más amena posible. Sobre todo para que paséis un rato agradable y que no os aburráis. Vamos a ver si lo consigo. Bien, pues como decía, esta escuela tiene un gran interés y a mí me ha gustado mucho porque a través de ella vamos a encontrar la huella de la experiencia humana y sobre todo la huella de muchas mujeres. Mujeres que no solían estar en los libros, ni escribían, ni se escribía sobre ellas. O algunas escribían, incluso las firmaban sus maridos, como es el caso de María Lejárraga. Pero ahora sí, ahora podemos conocerlas, investigar sobre ellas, ver lo que sucedió, lo que nos permite apreciar las diferencias entre el pasado y el presente, ver si hemos avanzado, si hemos retrocedido, si estamos estancados, etcétera, etcétera. Esta escuela forma parte, claro que sí, como decía Fernando, de la historia local de este pueblo. Cuando me invitaron a dar estas charlas, lo primero que me dijeron es que tenía que referirme a la Aranjuez, a la historia local, y así lo hice. Aunque los historiadores estamos muy de acuerdo en que la historia local a secas tampoco sirve para mucho. Las historias locales hay que compararlas con otras, hay que relacionarlas, ver las diferencias, las ventajas, los inconvenientes. Y en esta escuela se podía hacer a la perfección. Porque esta escuela, claro que sí, forma parte de la historia local, pero era también una escuela nacional, dirigida a alumnas de toda España, incluso del extranjero, aunque estuviera situada en Aranjuez. Y era además una escuela copiada por otras naciones, como por ejemplo Chile, que mandó construir una réplica de la de Aranjuez bajo la protección de la Universidad Católica de Santiago. O sea que nos va quedando claro que era una escuela nacional de instructores rurales, aunque esa denominación también fue cambiando por el tiempo, que formaba a mujeres de toda España e incluso del extranjero, a través de clases teóricas, prácticas y experimentales, mujeres que se distribuirían después por la zona rural, tratando de formar a las campesinas con sus enseñanzas aprendidas aquí, alfabetizarlas y elevar su nivel de vida. Y añadiré que fue también una escuela de lujo, única en su género, pues estaba dedicada a las mujeres de la zona rural y era colaboradora del Ministerio de Agricultura. Muchos profesores de las materias agrarias venían de allí, de esta escuela, y estaban muy bien valorados por las alumnas, por sus competencias y por sus cualidades humanas. Como no quiero hacer la charla muy larga, voy a prescindir de aspectos que a mí me parecen más superficiales, como por ejemplo que se levantaban muy temprano, aseo, oraciones, misa, izar bandera, desayuno, clases, que se mantenía una disciplina muy rigurosa, un ejército con faltas, me decía una alumna, que debían seguir a rajatabla el interés, el horario y el calendario escolar, que para obtener el título debían cursar 2 cursos de 9 meses cada uno, etcétera, etcétera. Entonces he elegido aspectos que me parecen más medulares. Por ejemplo, ¿quién la creó? ¿Con qué finalidad? ¿Por qué aquí en Aranjuez? ¿Qué diferencia había entre esta escuela y otras que había en la localidad? O lo que es más importante, ¿por qué se cerró? Bien, pues fue una escuela creada y dirigida por la sección femenina.
¿Por qué os preguntaréis? Pues en este periodo era hasta cierto punto normal. Daos cuenta que se creó en el año 1950. Y en esta escuela, en esta época, la escuela pública era todavía un auténtico desastre. Había poca y mala. El Estado tenía las arcas vacías. Había poco dinero después de una larga guerra civil que nos había dejado a todos en los huesos. Y ante la escasez de escuelas públicas y la dificultad de crearlas, la mayor parte de la educación estaba concentrada en manos de la Iglesia, la mayoría, o en manos de otras instituciones como la sección femenina. Y otra razón fundamental fue que la dictadura había encomendado a esta organización la trascendental tarea de formar a la mujer española. Y no solo en el sentido de instruir, sino de instruir y de educar. Formar y levantar España, empezando por traer hijos al mundo de los que España estaba muy necesitada después de la guerra civil. Y la sección femenina lo cumplió a la perfección. Fueron durante este periodo la correa de transmisión de los valores morales y políticos del régimen. Otra cosa muy distinta es que calaran o no estos valores entre las alumnas. ¿Y por qué eligieron a Aranjuez? Pues se instaló en esta localidad porque reunía una serie de características con las que no contaban otras poblaciones. Disfrutaba de una extensa y rica vega regada por el río Tajo, de unas excelentes condiciones agroeconómicas y de unas buenas comunicaciones tanto con la capital como con el sur del país. Era, por esta fecha también, la mayor localidad después de la capital, después de Madrid, era la que más habitantes tenía y la más industrializada. En los años 50 Aranjuez contaba con algo más de 24.000 habitantes, mientras que el resto de las poblaciones eran más pequeñas y con una escasa industrialización. Imaginaos qué diferencia con lo que pasa ahora. Es completamente al revés. Todas estas ventajas fueron aprovechadas por la sección femenina, que compró al Patrimonio Nacional una finca de más de 20 hectáreas, a aproximadamente 1,5 kilómetros de aquí, conocida con el nombre de Las Potreras. La llamaban así porque sus ricos pastos fueron la base principal de la alimentación de los potros de destete de la Real Yeguada. Otros la llamaban también Praderas de Vadino, en honor a Vadino, el capataz, que cuidó a los potros desde sus inicios, aunque aquí en Aranjuez está mucho más extendido el término Las Potreras. Cuando la organización adquirió esta parcela, tenía muchas dudas en qué podría hacer en esta finca tan maravillosa. Pensaba si se podría crear una granja escuela, si se podría crear un hogar rural, pero finalmente optó por la creación de este centro, único en su género, como os decía, porque hasta ahora no había existido ninguna escuela dirigida en concreto a las mujeres del campo. Se pretendía que las alumnas que estudiaban aquí fueran a trabajar después codo con las campesinas para reinvertir allí lo que habían aprendido en esta escuela. Y se dirigía a las mujeres porque la sección femenina tenía muy claro, y lo había escrito por activa y por pasiva, que en el reparto de las funciones familiares le correspondía a la mujer la tarea de gobernar la casa y administrar los bienes domésticos. Y a las mujeres campesinas, porque según decía Pilar Primo de Rivera, la delegada nacional, los pueblos eran las ruedas de molino que movían el carro de la organización. Había que empezar por los pueblos, decía, y hacerlo bien, porque de la perfección con que esto se hiciera dependerá el bienestar económico y social de la familia, del pueblo y de la nación. Para eso, una vez decidido, se pusieron manos a la obra y encargaron su construcción a uno de los arquitectos más prestigiosos del momento, Luis Gutiérrez Soto, al que llamaban el arquitecto de la alta sociedad, y que contaba con obras tan significativas como el aeropuerto de Barajas o el Ministerio del Aire. Voy a describir
unos cuantos elementos que nos permiten apreciar la categoría del proyecto. La edificación surgió en torno a un pabellón central que acogía las aulas, amplias y luminosas, los dormitorios, aseos, salón de estar, sala de estudio, biblioteca y servicios sanitarios. En el centro del edificio se encontraba la capilla, en la que tenían lugar las actividades religiosas, y alrededor numerosos jardines y terrazas para los juegos y el esparcimiento de las alumnas. Todo un gran proyecto, casi un paraíso. Y además, aneja al edificio se levantaba la granja, con gallineros, vaquerías, conejeras, colmenar, explotación de cerdos, ganado de labor, etc. Y tampoco faltaron cuartos para elaborar la leche, el queso y la mantequilla, sala de matanza, cuarto de incubación, salas de conservería, curtidos, laboratorios, etc. Lo cual nos da una idea de la formación tan distinta y variada que recibían estas alumnas. Podemos decir que allí no faltaba de nada en todo lo relacionado con la cría y explotación de animales y plantas, a pesar de la mala situación por la que atravesaba el país en los años 50. Y además la escuela fue mejorando con el tiempo. En el año 1973 se hizo una reforma de gran envergadura que superó los 9 millones de pesetas. Este último arreglo hizo decir a la directora del momento, Inés María Pineda, que todo el conjunto resultaba el lugar ideal para vivir por lo agradable, cómodo y acogedor. Y todo esto unido a la limpieza reinante. La limpieza fue una de las mayores virtudes de la sección femenina, a la calidad de sus muebles, a su buen gusto a la hora de decorar, de mezclar las glorias del pasado con las realidades más modernas, hizo que se convirtiera en un espacio ideal para desarrollar una vida de estudio, de esparcimiento, de ocio, de recogimiento o de camaradería, de la que salían aproximadamente entre 50 o 60 instructoras tituladas cada año, no más. Esta escuela de lujo para aquellos tiempos, incluso para estos, fue bautizada con el nombre de Onésimo Redondo, ya que, según señalaba Pilar, estas escuelas deben llevar el nombre de los caídos por Dios y por España. Y fue inaugurada por el generalísimo, su esposa y un enorme séquito el día 15 de mayo de 1951, festividad de San Isidro, día de fiesta para la gente del campo. Pero fue también una escuela escaparate, una escuela para enseñar, y fue visitada con frecuencia por ministros, procuradores, embajadores, alcaldes, gobernadores, etc., tratando de mostrar a los visitantes la importancia que dábamos en este país a la educación, y sobre todo a la educación de la mujer, algo que lógicamente era propaganda. No era creíble, si tenemos en cuenta, como os he dicho antes, cómo se encontraba la educación en este momento en nuestro país. Fijaos que en el año 1950, cuando se abrió la escuela, en España no estaba atendida ni escolarizada ni siquiera la enseñanza primaria obligatoria, pues alcanzaba el 69% de la población de los 6 a los 12 años. Más de un tercio de la población escolar no iba a la escuela. Muchos porque no querían o no podían, porque tenían que trabajar, no tenían interés, y otros incluso porque no había escuelas donde ir. Y la solución no fue ni mucho menos rápida. Tuvimos que esperar hasta los 80, más de 30 años, para poder tener escolarizada a toda la población de los 6 a los 14 años. Es decir, hasta los años 80 no tuvimos en este país a toda esta masa de población escolarizada. Nada tenía que ver esta escuela de instructoras rurales con las escuelas públicas de nuestro país, ni siquiera con las escuelas públicas de Aranjuez,
que no eran de las peores. Las escuelas públicas, o nacionales como se las llamaba entonces, se encontraban envejecidas, destartaladas, masificadas y sin las más mínimas condiciones para llevar a cabo cualquier innovación pedagógica. Fijaos lo que decía el inspector de aquí de la zona de Aranjuez. No solamente hablaba de Aranjuez, sino de la zona en general, pero decía sobre las escuelas: unas veces ese nuevo edificio que se agrietaba y desvencijaba al intentar ganar tiempo y ahorrar dinero. Otras, las más, era el local ruinoso, sostenido de milagro a fuerza de parches y de remiendos, de pavimento de tierra, de techo lleno de goteras, de muros carcomidos por la humedad. Y siempre ese local angosto, mal iluminado, peor ventilado, capaz de conceder para la mitad de los alumnos que acoge, donde ni se respira ni se aprende, porque el oxígeno no puede entrar y el maestro no puede moverse. No pedimos, seguía señalando el inspector en su memoria, una escuela como la suiza, grande, alegre, adaptada para llevar a cabo cualquier innovación pedagógica. Pero tampoco debe ser la Escuela Nacional Española ese tabuco pardo desapacible de grosera y rudimentaria arquitectura que antes que escuela fue juzgado, secretaría o cárcel. Ese rectángulo estrechísimo o este polígono absurdo que la luz entra por cualquier parte menos por donde debe entrar. ¿Observáis la diferencia de locales? Yo he pensado muchas veces si los maestros y las maestras de las escuelas públicas visitarían alguna vez las potreras. ¿Qué dirían? ¿Cómo les hubiera gustado trabajar, no ya en una escuela así, sino sencillamente en una escuela digna, sin lujos, pero higiénica y saludable? Pero costó muchísimo solucionar el problema de la educación en nuestro país durante este periodo. Sin ir más lejos, aquí en Aranjuez se reunía la Junta Local de Enseñanza en el año 1950 y señalaba que 2/3 de la población en la edad de ir a la escuela se encontraban pululando por la calle. En concreto, hacía referencia a unos 3.000 niños, de los cuales estaban escolarizados 1.100. La falta de infraestructura escolar era evidente. Pero aún así, tuvimos que esperar otros 10 años más, hasta 1960, para que se construyera un nuevo colegio, que fue el Colegio de San José, que muchos de vosotros que conocéis. Porque antes de esta fecha, antes de 1950, el único colegio público que había aquí en Aranjuez, el único colegio de primaria público, de primaria y de secundaria, porque de secundaria aún tardó mucho en existir el instituto, pero el único colegio de primaria que había aquí era donde está ahora la universidad, lo que llamamos la Casa del Gobernador, porque ahí fue la residencia del gobernador. Entonces, ese era el único que había, que se había creado ya en el siglo XIX. En el siglo XIX. Entonces, aunque bueno, lo arreglaron bien cuando se hizo, pero habían pasado ya años y estaba muy destartalado. Pues hasta los años 60 no se creó el siguiente, que fue el Colegio de San José. Luego nosotros ya se fueron creando los que conocemos. En los años 79 se creó San Isidro y San Juan, en los años 80 San Fernando y Santa Teresa, pero todavía faltaba mucha gente por escolarizar. Por tanto, quedan muy claras las diferencias entre las escuelas públicas y esta escuela, que fue hecha a conciencia y que demuestra que en este periodo la educación se empezó por el tejado. La delegada nacional reclamaba para sus centros un ambiente agradable y acogedor, donde las alumnas pudieran recibir una formación total con un trabajo de aprendizaje, adoctrinamiento y consolidación de valores, sobre todo si las alumnas se encontraban en régimen internado, como era el caso de la escuela de aquí de Aranjuez. Y es que, efectivamente, este tipo de escuelas fueron ideales para que la sección femenina pudiera practicar en ellas sus objetivos y proyectos. Otra cosa es que lo consiguieran o que lo consiguieran del todo. A veces el adoctrinamiento trae efectos contrarios. Pero ellas lo creían y durante el franquismo
trataron de disputarse con la Iglesia el espacio educativo. Pero aquí sí que la sección femenina salió perdiendo. Toda la enseñanza primaria, secundaria, bachillerato, incluso la universidad, quedó en manos de la Iglesia. Sin embargo, la enseñanza no formal, que iba a su bola, ahora veremos por qué, la enseñanza no formal, no reglada, la que no estaba encajada dentro del sistema educativo, como pasaba con esta escuela, que después le daría muchísimos problemas, relacionada con la adolescencia y con la juventud, esta sí que estuvo controlada por la sección femenina. ¿Y qué necesitaban estas chicas para venir aquí, las que se querían matricular? Bueno, pues primero, como hemos dicho, se exigía ser mujer. Después, la edad. En un principio pusieron 17 años, después se bajó a 15, en un principio se pedía bachillerato, después esto se relajó un poco, también se pedía el servicio social. No voy a enumerar todo lo que se pedía porque varió mucho con los años. Y varió porque las alumnas que llegaban a la escuela en los años 50, que tiene mucha lógica, claro, no se parecían en nada a las que lo hacían en los años 70. A la hora de entrevistar a unas y a otras parece que se hubieran formado en instituciones diferentes. Sin embargo, el primer requisito no varió. Es decir, era una escuela para mujeres, en la que la coeducación, es decir, formar a chicos y chicas juntos, como hacemos ahora, no tenía cabida. La coeducación durante el franquismo fue algo intolerable. Intolerable por perjudicial, amoral y antipedagógico. Además, lo había llevado a cabo el régimen republicano y era razón más que suficiente para rechazarlo. Y por otra parte, es que la organización había defendido sin complejos que en la vida la función de hombres y mujeres era muy diferente y por tanto la educación también debía de serlo. ¿Y qué alumnas se matriculaban aquí? Os preguntaréis. Yo también me lo pregunté cuando hacía la investigación. Me parecía que serían todas más o menos de la misma tendencia, que habían elegido estar aquí. Pero según me respondieron, tanto las alumnas como mandos a los que la entrevisté, había alumnas de todo tipo. A mí, que siempre me ha gustado mucho fantasear, no me terminaba de imaginar a todas juntas mientras jugaban en el patio, cantaban o tocaban la guitarra en total sintonía. Un día me dijo un mando muy elocuente: algunas eran muy rojas y no aceptaban para nada la doctrina falangista. Otras la aceptaban a regañadientes y otras estaban totalmente de acuerdo con ella. Y debía de ser cierto, tenía toda la razón, pues de hecho sabemos que durante la democracia muchos militaron en el Partido Socialista o en la UGT y hasta una llegó a ser alcaldesa de Batasuna. ¿Tendría que ver esto con las asignaturas que se impartían aquí? Pues yo creo que seguramente influirían otras muchas cosas. Yo no las voy a detallar todas, en el texto están todas las asignaturas, pero en líneas generales daban mucha importancia a la formación religiosa, a la formación política y a las enseñanzas domésticas. También a la educación física y la música. Esto fue una innovación de la sección femenina. Por regla general, en las escuelas normales no se daba tanta importancia a la educación física y la música. Y luego también otras materias muy específicas de agricultura y ganadería que eran impartidas por ingenieros agrónomos, veterinarios o peritos, nombrados generalmente por el Ministerio de Agricultura, muy bien formados, según me explicaban las alumnas y los mandos, y de una gran calidad humana. De aquí de Aranjuez, el doctor Richer y el doctor Pérez Cambena, pediatra, dieron clase, impartieron materias relacionadas con la medicina y la puericultura y la higiene. Y otras muchas personas, la escuela tenía una gran relación con la localidad y muchísimas personas de aquí trabajaron, bien fueran capataces, jardineros, conductores, doncellas, cocineras, etc. Pero sin duda el alma de la escuela eran sus propios mandos. A ellas se las exigía un montón de cosas. Yo me quedé impresionada cuando leí el reglamento. Se las exigía, decía, abnegación, entrega, espíritu de sacrificio, labor callada,
y un buen número de cualidades. Yo le pregunté a una que era intendente si de verdad cumplían todo esto. Y me respondió muy contundente: no lo sé, pero lo que sí que tengo claro es que hemos trabajado sin descanso de la mañana a la noche, que hemos hecho de la austeridad virtud, que hemos sacado de un duro 7 pesetas y hemos dado cuenta de todo, hasta de la sal. Me dejó con la boca abierta. No cabe duda de que eran personas muy activas, a las que no se les ponía nada por delante. En la escuela siempre había mucha actividad, tenían muchos gastos y tenían que echar cuentas, aunque muchas cosas ellas mismas se autoabastecían con sus propios productos, los huevos, la leche, la mantequilla, queso, carne, dulces, postres. Porque es que la escuela, además de formar a estas instructoras rurales, también impartió algunos cursos de bachillerato laboral agrícola y cursos dirigidos a la formación de maestras, sobre todo en el verano, y también al cumplimiento del servicio social. Aquí hizo el servicio social gente muy famosa y muy conocida. Siempre tenían visitas, servían comidas, meriendas, hasta los propios conductores de los coches. De aquí que la intendente me dijera que tenían que sacar de un duro 7 pesetas. Y cuando terminaba dónde iban estas chicas, pues la delegada nacional señalaba que era una de las posiciones, de las profesiones con más salidas. Y era cierto. Hemos de recordar que salían aproximadamente entre 50 o 60 tituladas cada año y podían trabajar en todas las instituciones de la sección femenina, en el Ministerio de Trabajo, en las granjas, escuelas, hogares rurales, en el Ministerio de Agricultura, en esta misma escuela. También los que tenían muy buenas notas se quedaban en esta escuela, o otra que se había establecido en Palencia. Además, fijaros, hasta el Ministerio de Agricultura convocó una oposición exclusivamente para ellas. Solamente se pedía esta titulación. Y hubo años en que salieron más plazas que opositoras se presentaron. Si optaban por trabajar en las instituciones de la sección femenina, el plan de trabajo lo hacían en Madrid, la regidora nacional, y abarcaban sobre todo cursos teóricos y prácticos en distintas poblaciones, conferencias, clases, concursos, los famosos concursos estos de embellecimiento de los pueblos, que todos conocéis, también aquí lo hubo en Aranjuez. Los cursos solían estar relacionados con la economía doméstica, industrias lácteas, conservería, trabajos muy exclusivos para mujeres. Como si para los hombres estuviera destinado a algo mucho mejor, algo mucho más importante, dando lugar aquí, es cierto, a todos esos estereotipos de lo masculino y lo femenino, con sus rasgos definitorios que todavía hoy siguen vigentes en la sociedad, fruto de la herencia recibida. Pero la escuela cerró muy pronto, cerró en el año 1980. ¿Y por qué cerró, me pregunto yo, esta escuela de lujo, tan bien montada, con unos mandos entregados, un alumnado motivado y un trabajo asegurado? Pues estoy convencida de que las razones no se debieron al mal funcionamiento, porque la escuela funcionaba muy bien. Lo decían las profesoras, lo decían las alumnas, y las causas que posiblemente funcionaron o tuvieron el cierre, que llevaron al cierre, fueron otras distintas de las profesoras y alumnos. Fueron causas de tipo sobre todo político, que en muchos casos las propias alumnas y profesores no se enteraban de lo que estaba sucediendo. Y es que aunque despacio, las cosas por aquella época empezaron a cambiar. Y en la época de los 60, la sección femenina experimentó un proceso de burocratización que se reflejó en la pérdida de oferta y bajó muchísimo el número de sus afiliadas. Y es que esa doble tesitura mantenida por la sección femenina, al tratar de defender por un lado la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, pero por otro ese papel segundón siempre al lado del marido, primero esposa y madre y después todo lo demás, resultaba a la población cada vez menos comprensible. Y la organización lo sabía, pero no encontraba soluciones. De ahí esa actitud ambivalente, demostrando a veces enormes contradicciones y falta de coherencia, porque no deja de ser una contradicción
que Pilar y muchas de sus compañeras permanecieran solteras si consideraban a la maternidad un valor supremo. O que una organización tan activa como la sección femenina menospreciara la capacidad de la mujer para competir intelectualmente con el hombre e impusiera ser sumisas compañeras del marido, cuando muchas de ellas gozaban de la suficiente capacidad, autonomía y libertad para realizar su trabajo sin depender absolutamente de ningún hombre. Aunque la mayor contradicción se desarrolló en aspectos tan básicos como la mujer y el trabajo. El esfuerzo de la sección femenina porque la mujer se dedicara exclusivamente al hogar empezaba por hacer aguas por todas partes. El crecimiento económico de los Estados Unidos, después de los países europeos, favoreció también mucho la economía española, la industria y la necesidad de mano de obra, y también la necesidad de mano de obra femenina. En España empezaba a haber trabajo y las mujeres querían y necesitaban trabajar. Este fue uno de los principales problemas que se le presentó a la delegada nacional. De hecho, las instructoras rurales de aquí mismo se reunieron en la escuela en el año 1975, aquí en Aranjuez, y exponían a la organización todos sus problemas, que eran muchos, pero sobre todo reclamaban trabajo. Querían trabajar no solo de solteras, sino de solteras y de casadas. A esto también se unió que durante el periodo franquista las leyes estaban hechas para beneficiar al hombre. La mujer estaba considerada como una menor de edad, cuyo tutor era el marido. Solo estaba obligada a obedecer. Y gran parte de la población pensaba que la sección femenina no había estado muy ágil en este sentido. Pero los años 70 aún fueron más catastróficos. Un problema importante fue el tener que adaptarse a la ley del 70. La ley del 70 en España fue muy importante porque unificó todas las enseñanzas. Se trató de poner en orden el sistema educativo. Se estructuraron todos los niveles de enseñanza, porque desde la ley Moyano, que había sido en el 1857, no había ninguna ley de educación más. Fijaros que ahora hay cada poco tiempo. Pues entonces esta ley del 70 trata de poner en orden el sistema educativo, se estructura todos los niveles, primaria, secundaria, FP, y ahí debían de estar acopladas todas las enseñanzas. No podía haber escuelas sueltas ni libres. Esta escuela hasta entonces iba así, iba libre, y quedó acoplada dentro de la FP, pero no se pusieron de acuerdo con el ministerio. Entonces la sección femenina pidió que se les equiparara con tercero de la FP, y el ministerio se negó. Fue un tira y afloja continuo, equiparándolas al final a primero, con la posibilidad de impartir segundo en sus aulas. Esto creó muchísimo malestar en la escuela, dentro de la escuela y también en la sección femenina a nivel superior. Y ya lo peor fue sin duda la muerte de Franco. Después de esto quedaron desconcertadas, sin apenas referentes y cada vez con menos apoyos por todas partes. De hecho, se fueron sucediendo muchos acontecimientos que no voy aquí a repetir ahora, porque no procede, que también están pormenorizados en el libro, que si bien no influían, es cierto, en el desarrollo normal de las clases, pero tampoco favorecían la actividad de la misma. Quizá el más significativo fue que Adolfo Suárez, al frente de la presidencia del gobierno, publicó el decreto ley de 1977 por el que desaparecía el movimiento. Esto trajo consigo la desaparición oficial de la organización. Muchas de sus creaciones todavía siguieron sobreviviendo, como los coros y danzas, por ejemplo, y también esta escuela, porque veis que esto fue en el 77 y la escuela se cerró en el 80. Pero ya la escuela pasó de la extinguida Secretaría General del Movimiento al Ministerio de Cultura. Y como veremos, tenía los días contados. En el curso 79-80 se matricularon 7 alumnas en primero. Y como el Ministerio ya tenía ganas de quitárselas del medio,
fue suficiente papeleta para que el director general de Enseñanza Media las comunicara el cese de la actividad docente. Argumentaba con el número por delante que el hecho de haber pocas alumnas matriculadas hacía que se tomara la decisión de no poder mantener por más tiempo esta escuela en Aragón. La decisión generó muchísimo disgusto en la dirección y en todo el alumnado y el profesorado, porque aunque era algo esperado, no terminó de curso. Mientras tanto, el Ministerio del Interior ya estaba estudiando la posibilidad de que en este edificio, que era muy bueno, con una extensión ideal para lo que ellos necesitaban, se estableciera una academia para los oficiales de la Guardia Civil. No lo tenían seguro, porque la Guardia Civil tenía varios sitios, no sabía si era Santander, Salamanca o Aranjuez, pero al final optó por Aranjuez. Y así fue como los aspirantes, alumnas a instructoras rurales, fueron sustituidos por los alumnos aspirantes a los oficiales de la Guardia Civil, después de que se realizaran las gestiones oportunas y de que la finca pasara del Ministerio de Cultura al de Interior. Y así se cerró esta escuela que he tratado de resumir al máximo. Reconozco que es muy difícil concretar una historia de 30 años tan compleja y con tantas aristas en unos 50 minutos. Si hay alguien más interesado puede acudir al libro, donde se confirma que lo más importante de esta escuela de instructores fueron sus mujeres, tanto las alumnas como los mandos. Y yo, después de este estudio, me sigo preguntando por qué y desde cuándo las sociedades han diferenciado tanto entre hombres y mujeres. ¿Por qué hemos tenido tantas dificultades para poder hablar, para poder explicarnos, para poder escribir, cuando las mujeres han sido siempre las grandes contadoras de historias? Voy a terminar al igual que he empezado, con Irene Vallejo, una escritora que me apasiona, cuando dice que desde tiempos remotos las mujeres han contado historias, han cantado romances y enhebrado versos al amor de la hoguera. A lo largo de los tiempos han sido las mujeres las encargadas de desovillar en la noche la memoria de los puntos. Han sido las tecedoras de relatos y retales. Durante siglos han devanado historias al mismo tiempo que hacían girar la rueca o manejaban la lanzadera del telar. Teñían de colores la monotonía, entrelazaban verbos, lana, adjetivos y seda. Por eso textos y tejidos comparten tantas palabras, como el nudo del argumento, el hilo de la historia, devanarse los sesos, hilar fino. Por eso los viejos mitos nos hablan de la tela de Penélope, de los bordados de Arande, del hilo de Arana, de Ariadna, del tapiz mágico de Seresal. Yo humildemente quiero decir que al escribir me ha encantado sentirme heredera de estas mujeres que desde siempre han tejido y destejido historias. Y muchas se han tejido y destejido en esta escuela de las fronteras. Cuando preguntas a sus alumnas si quieren contestar, cuentan y no acaban. A mí, que siempre me ha gustado mucho escribir, me gusta creerme que lo hago para impedir que pueda romperse el viejo hilo de su voz. Muchísimas gracias. Aquí el maestro de ceremonia no le ve. Ah, perdón, estás ahí. ¿Qué hacemos? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. Yo quiero saber si eran becadas o eran gente de clases sociales que les pagaban y les funcionaban. Muchas eran becadas. Yo tengo muchos documentos, daban becas, medias becas, becas de parte, algunas eran becadas. ¿Pero la clase social era media alta? O... Bueno, la clase social de los mandos y de eso era alta. La gente que aquí venía a hacer los cursos de verano
también era clase social alta, porque, como estamos diciendo, ¿quién estudiaba en aquella época? ¿Quién estudiaba en los años 50? Si se venían a hacer cursos de verano, la gente que estaba estudiando, o bien magisterio, o bien carreras universitarias, era clase social alta. Es que es verdad que la asociación femenina tiene fama de que... y luego la gente, los mundos, había gente pues, de lo más aristocrático de aquí. Mira, por ello, a la hora de elegir un arquitecto, se elige al arquitecto más famoso, más caro, creo yo también, porque era el arquitecto de la alta sociedad. Entonces, pero las alumnas no. Mira, yo he entrevistado a alguna alumna, que yo creo que alguna alumna venía aquí porque en su pueblo no podía estudiar, y era una forma de hacer algo. A mí me decía una alumna, preguntándola sobre el ambiente que había en el pueblo, que de eso se habla mucho entre la gente, de cómo los chicos iban a ligar, cómo querían ligar con ellas, porque eran todas muy guapas, muy grandes. Bueno, ese ambiente te lo dice mucho la gente. Entonces yo la preguntaba a una de ellas y me decía: Alicia, nunca bajé. ¿Por qué? Porque no tenía un duro, ni mis padres tampoco. Venía al centro en autoestop, que me traían algunas compañeras que luego nos recogían, porque esta era de Zamora, pero otras pues vendrían de Valencia o de Burgos o de fuera. Entonces yo iba sin nada, y como no quería bajar al centro porque me daba vergüenza, porque no tenía, pues no bajaba. Entonces había mucha gente de clase social humilde. No, creo que también a lo mejor las habría con dinero, no te digo que no, y pues, seguramente las habría, pero entre las alumnas no tanto. De todas maneras aquí hay potreras también. A lo mejor alguien puede decir algo. Hay potreras para ir sentados. Precisamente el origen de las potreras data de 1790, cuando Carlos IV mandó formar esta finca de 42 cámeras, precisamente para lo que han hecho para el destete, para prevenir los potros de destete de la Real Guada. Exactamente. El nombre de potreras data de 1790. Exactamente. Está en el libro de Malta, en la página 373. Muy bien, muchas gracias. Sí, sí. Dime. Quería preguntarte si tienes noticias de qué fue de algunas de estas alumnas cuando se licenciaron y regresaron a su pueblo y a la tarea que tuvieron que hacer y considerar que este proyecto pudo tener un éxito a gran destino para las familias. Si realmente fue un proyecto dinamizador del proyecto. Mira, yo si te digo la verdad, no sé, a lo mejor hay aquí potreras que también nos pueden ayudar. A mí me parece que, aunque la idea de la asociación femenina era que la gente se distribuyera por los pueblos, la gente, si a la hora de ir a trabajar encontraba trabajo en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Trabajo, como decíamos, no iba a los pueblos. Entonces, de la gente que trabajaba, de la gente que salían, que ya salían pocas, porque al año salían, pues hemos dicho, unos 50, 60, dependiendo, pero si de esas pocas, la mitad no se dedicaban a eso, sino que estaban buscando otro sitio donde pudieran trabajar en una ciudad, a mí me da la sensación de que no tuvo el éxito que la asociación femenina esperaba. ¿Entiendes? Y luego lo tuvo también en determinadas provincias. Hubo determinadas provincias que ni lo cataron. Entonces, ¿entiendes? Por ejemplo, tú preguntas en Cataluña que no saben quién eran, ¿entiendes? Ahora, por ejemplo, en Castilla sí. En Castilla sí que tuvieron éxito. En muchos pueblos, es decir, ahora, en los pueblos que ellas me lo han dicho siempre, es que la asociación femenina hizo mucha labor, y es cierto que la asociación femenina hizo mucha labor en los pueblos, donde pudieron, donde estuvieron, pero no toda la que yo pienso que la asociación femenina o que Pilar había pensado que podía hacer. ¿Entiendes? Lo cual todo el mundo te dice, a las que he entrevistado, nadie me habla mal. Bueno, hay detalles, a lo mejor algunos es que yo tuve este problema, bueno, eso sí son detalles puntuales como se pueden dar en cualquier sitio.
pero nadie me habla mal. Siempre me dicen, es que con ellas aprendimos a coser, es que con ellas aprendimos a cocinar, es que con ellas aprendimos a bordar, es que con ellas aprendimos, nos alfabetizaron. Y eso es cierto, y es cierto y lo hay que reconocer. Y yo entiendo que sí. Y luego aprendieron a cocinar, prueba de ello que todo el mundo quiere que le invite a la gente de las potreras, de lo bien que cocinan. O sea que son fantásticas, pero cocinan de todo, eso es cierto. Ahora, que no llegó a lo que se pretendía, yo creo que no. Ahora, que hicieron muy bien en el sitio donde estuvieron, por supuesto que sí. Alicia, Dime. en la de la República aquí no había nunca hubo un centro escolar. Sí. Pero has dicho un alza. No, el centro es la casa del gobernador. La casa del gobernador. Sí. Aquí en la República, bueno, el centro de la casa del gobernador, donde está la universidad, ese se creó aquí en el año 1875. 75, 76, más o menos. El 1 de enero. Oh, no, 74. Gracias. Bueno, pues ese se creó aquí en esa fecha. Bien. Lo adaptaron. Como dice la protagonista en la novela, se ve que es una casa de estilo, pero a mí no me gusta este centro. ¿Por qué? Porque es un centro que no es centro, es un centro que se ha adaptado a una escuela, y entonces lo que necesita una escuela es un buen patio, lo primero, donde los niños salgan y se expansionen y suelten allí todo lo que entonces, eso no lo tenía. Pero es curioso porque yo soy un pueblo de Toledo de 7.000 habitantes cuando yo era niña y allí había un centro escolar maravilloso que es el que hay ahora. Lo único que habrán arreglado el tejado, que habrán arreglado paredes, habrán pintado, pero es el mismo centro escolar. 7 unidades de chicas arriba y 7 unidades de chicos abajo. Y luego ya hubo una unidad de educación infantil, pero que estoy hablando de un pueblo de 7.000 habitantes. Pero ¿sabes por qué sería eso, Marisa? Porque en tu pueblo había escuela pública y nada más. Claro, pero cuando estás en un centro... Exacto. Yo estoy hablando aquí de los centros públicos, pero hay mucha gente que me diga, es que yo estudiaba con Don Andrés, es que yo estudiaba con las Cogolludo, es que... Exactamente. Entonces, hay centros que solamente tienen escuela pública, y entonces siendo más pequeños, como tú dices, como el tuyo, pues solo hay escuela pública y claro, tienen que aumentar. Aquí, fíjate tú, se creó en el 74 y había 4 de niños, 2 de niños y 2 de niñas, y uno de párvulos que tenía 200 y pico. Ya vino, se llenó en 4 días, ya vino la inspectora y dijo, esto no puede ser, aquí tenemos que hacer algo. Y entonces habían hecho arriba unas casas chulísimas para los maestros, que estaban contentísimos los maestros porque tenían unas casas para vivir, donde si no niñas vivía ahí, muchos profesores. Bueno, pero dijo la inspectora, o encontramos un sitio para o buscamos un sitio donde podamos colocar, o esto lo hay que tirar. Y fíjate que sí que había sitios en Aranjuez, porque en Aranjuez querían que se hiciera en el patio cuadrado. Estuvieron estudiando las posibilidades de hacerse en el patio cuadrado. Lo solicitaron los del ayuntamiento, les dijeron que no. Estudiaron la posibilidad de hacerse en el Parador del Rey. También querían esa manzana que hay enfrente del ayuntamiento. Sí, Veloso, donde está la chocolatería. Efectivamente. El Parador del Rey. Y al final les dieron esta. Y entonces ya el alcalde en el momento dijo, bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay que hacer. Y luego se fue, cuando veía que los alumnos aumentaban, fíjate, la escuela de párvulos llegó a tener 200 alumnos, que el director mandaba otra más para que ayudara a la directora. Pero cuando vieron que no había posibilidades de encontrar otro edificio, pedían a Madrid, si Madrid decía este decían la otra, pues entonces tiraron las escuelas, las casas, hicieron, y entonces sí que llegó a haber hasta 13 o 14. Ahora no recuerdo el número porque me falla, pero bueno, en mi libro de la educación en Aranjuez, de 1900 a 1940, están publicados todos los profesores, los que había, chicos, mujeres y todo. O sea que se edificó eso. Eso me refiero a escuela pública, pero claro, aquí, como no había escuela pública, pues salían muchas escuelas privadas. Antes del año 60 existía el San José de Calasán en los bajos de la Casa Tarfe. Yo estuve con don José Otero, o sea, don Juan Otero, y estuve desde el año 57 hasta el 62.
Pero Lo hicieron los de la digo, calle del Foso de ese don Juan Otero estaba en una escuela que llamaban... Es el único maestro que he tenido. Pero no era pública. Sí. No, era una escuela que tenía unas características similares. Había 6 aulas en los bajos donde vivía don Santiago Picó, el médico. Y estaba la biblioteca municipal allí también. En la Casa Tarfe, durante muchísimos años, hasta ahora el Colegio San José de Calasán. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Arriba de Pago. San Fernando arriba. Y el público abajo. Claro, es Estaba que... don Paulino, había don Juan Otero, por ejemplo, que es mi profesor el único que he tenido, excelente persona y excelente profesor. Y bueno, luego había varios más. Recuerdo que había 5, 6 o 7 aulas. Incluso en la parte de arriba donde estuvo la policía estaba la número 1, que eran los más pequeños, y estaban ahí enfrente de San Fernando, que San Fernando era de pago. Sí, San Fernando era de pago, sí. Y en San Fernando trabajaron trabajaron profesores que también eran de la pública, pero trabajaron allí, como era el caso de la mujer de Hermida, que ahora no me acuerdo. Exacto, que también Hermida, que trabajaba también. Es que, vamos a ver, hubo un periodo en que las escuelas estaban tan llenas. Yo también lo reflejo en la novela, que aunque es fantasía, tiene parte de realidad y está mucho en base. Es que el director ya no sabía dónde meter a los alumnos. O sea, el director de la escuela pública que había no sabía dónde meter a los alumnos. Y entonces él se propuso hacer 2 turnos. Como no hacían 2 turnos, pues entonces el concejal decía, no, es que 2 turnos no se pueden hacer porque la gente no quiere. Bueno, y entonces iban metiendo aulas por ahí donde podía. Unas se metían en la Casa Tarpe, y también se pedía, cuando se pidió la casa el Parador del Rey, se decía, vamos a elegir el Parador del Rey, que también hay ahí ya 2 unidades más. Entonces, son mucho más anteriores. Sí, claro, antes de los 60. Coincidía con esta que lo eligieron, la casa del gobernador. Sí. Pero aquello salía a subasta y tenemos ¿Qué es el Parador? Claro. Madrid no les dejó el Parador. Y era entonces, claro, el Ministerio de la República, era todavía la República, cuando dijeron que no al Parador o no a la Casa Cuadrada, al patio cuadrado. Yo creo que esa es la razón, Marisa. Solamente veía escuela pública en tu centro. Bueno, es que si tú me estás hablando de la República, yo lo que sí que te digo es que la República en educación fue lo mejor que hubo. Y lo mejor que... Entonces, la República gastó millones en la edificación de escuelas. Y se hicieron más escuelas que nunca. Fíjate tú que durante el franquismo se llegó a decir que, vamos a eliminar los institutos porque hay demasiados, decía el propio gobierno, o sea que había que eliminar institutos porque había demasiados. Entonces, durante la época de la República, es verdad que se crearon escuelas estupendas. Sí, lo que pasa que desgraciadamente, pues fueron 2 años. De 1931 a 1933, porque luego es verdad que fue el periodo de la República, pero ya vino la cera, ya no era lo mismo a la hora de las escuelas. Esto que estás hablando tú de habilitación de distintos sitios, Sí. a mí me lo han contado, claro, de vida, ¿no? Que en la Primera República sí que los ayuntamientos se encargaban de buscar aulas, aunque fuera la casa de cualquier persona, se ofrecía para que dieran clase en esos sitios que no había todavía colegios. Sí. Es que, bueno, había escuelas en las cárceles, en las secretarías, en los sitios más impensables que te puedes imaginar. Algunos en las cuadras, porque muchas veces dicen los inspectores que no entran los alumnos hasta que los animales no han salido a pastar. Otros dicen, bueno, en este sitio porque no van a pasar frío en invierno. Claro, los que no pasen frío en invierno es que a los chavales se mareaban, o sea, era eso en los sitios donde había escuela. Luego había muchos pueblos que las tenían que poner donde podían, pero como podían, porque el Estado no invertía dinero, como hemos dicho, sobre todo en los primeros momentos del franquismo.
No quería cortar. Bueno, agradecer primero a Alicia por la maravillosa ponencia. Se han quedado muchos temas por lo visto, donde así que a lo mejor nos toca organizar han quedado muchos temas seguro y gente con ganas de saber más, así que nos tocará a lo mejor el año que viene hacer otra y contar contigo. Muchas gracias por venir, Alicia, muchas gracias también, y nos vemos el martes 26 con la siguiente conferencia, que también es en noviembre, hacemos 2 en noviembre, con Jesús María Suárez, así que allí nos vemos, los que queráis, y podéis invitar a más gente que venga, que yo creo que se merece más gente escuchar.